Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta tu programa con el pastor Yamal Salem, invitándote a sus actividades. Para más información, llámanos 832-208-6865 o escríbanos a yamalministro@hotmail.com. Manda el fuego. Y usted que está ahí en su casa, usted que está ahí en su hogar, usted que nos está viendo en esta hora, yo quiero compartir con usted una poderosa palabra de Dios para su vida. Dios declara en el libro de San Mateo, Mateo capítulo 14, en el verso 22, vamos a estar compartiendo acerca de una de las experiencias que Jesús tuvo con sus discípulos. Y esta palabra que quiero compartirle a usted en esta mañana, donde Jesús le dice a sus discípulos, pasemos a la otra ribera, pasemos al otro lado, pasemos a otro nivel espiritual, pasemos a otra dimensión. Y es que el propósito y la voluntad de Dios en la vida del creyente, del cristiano, es que nosotros podamos crecer espiritualmente, que nosotros podamos avanzar. Dios no quiere que nosotros seamos conformistas, Dios no quiere que nosotros nos conformemos en una posición o en un lugar. Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Ese es el propósito y ese es el plan de Dios. Y vamos a ir aquí al libro de San Juan capítulo 14, del verso 22 al 31, donde nos habla una preciosa historia. Y dice la palabra que enseguida Jesús hizo a sus discípulos, dice, entrar en la barca e ir delante de ellos, dice, a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús le dijo a sus discípulos, súbanse a la barca, y los despidió, los despachó, y dice que ellos, para poder pasar a la otra ribera. Ya despedida la multitud, dice que Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ahí podemos ver claramente, después que Jesús le dice a sus discípulos que se suban a la barca, que pasen hacia el otro lado, podemos ver claramente que en ese momento Jesús viene y Jesús le dice a sus discípulos, súbanse y yo ya voy con ustedes. Pero dice la palabra que Jesús despidió a aquella multitud que estaba sedienta, aquella multitud que había estado esperando una palabra del Señor, y dice que luego de eso Jesús subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca, dice, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Dice que los discípulos se encontraban en medio del mar, y dice que se levantó un viento contrario, y dice que las olas cubrían, dice, el viento, la barca. Qué interesante es eso. Jesús le dice a sus discípulos, vamos a la otra ribera, vamos a otro nivel, ustedes van a subir a otra dimensión. Pero Jesús no les dijo que en medio del mar se les iba a levantar una tempestad tan grande, que dice la palabra que el viento era tan contrario. Ellos iban hacia una dirección y el viento soplaba en contra de ellos, y ese viento quería llevarlos a ellos a otro lugar. Pero ya Jesús había dicho a dónde ellos iban a llegar. Ya Jesús les había dicho cuál era el rumbo, cuál era la dirección, a dónde ellos iban. Pero se levantó un viento tan contrario, dice la palabra, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. A la cuarta vigilia de la noche, Jesucristo aparece en escena. Y cuando Jesús aparece en escena, Jesús estaba caminando sobre las aguas. Jesús estaba caminando sobre aquella tempestad. Jesús estaba caminando sobre aquellos vientos contrarios, dirigiéndose donde se encontraban sus discípulos. Sus discípulos estaban ahí, tenían quizás 1 hora, 2 horas, 3 horas, o quizás un par de tiempo estando en ese lugar, y dice que el viento les era contrario. Y cuando Jesús aparece y Jesús comienza a acercarse a ellos comienzan a ver aquella escena. Y cuando ellos comienzan a ver aquella escena, ellos dicen, esto es un fantasma. Era tanto el miedo que ellos tenían, estaban tan atemorizados que ellos no pudieron distinguir que realmente quien estaba caminando sobre las aguas no era un fantasma, no era un superhéroe, era Jesús de Nazaret, caminando sobre la tempestad, caminando sobre la circunstancia difícil y llegando donde se encontraban sus discípulos. Amado hermano y hermana, nuestro Señor Jesucristo camina
sobre la tempestad, camina sobre las circunstancias difíciles. Y quizás hoy hay alguien que se encuentra en un viento contrario, quizás hoy te encuentras en una situación difícil, quizás hoy te encuentras en una necesidad, quizás hoy te encuentras en algo que te ha estado sucediendo, algo que te ha estado pasando, y quizás tú quieres crecer, quieres avanzar, quieres sacar adelante tu hogar, pero hay un viento contrario, hay una situación difícil que se ha levantado en contra de ti, en contra de tu vida, en contra de tu hogar. Pero Jesús aparece. Y Jesús comienza a caminar sobre aquella tempestad, sobre aquella circunstancia difícil, como diciendo: hijos míos, ¿saben qué? Yo soy tan poderoso, yo soy tan poderoso que yo puedo caminar aún sobre las tempestades, aún sobre los vientos contrarios, aún sobre las circunstancias difíciles, yo puedo caminar. Y oiga que la palabra que los discípulos comenzaron a decir: esto es un fantasma. Esto es un fantasma, esto es algo está sucediendo, algo está pasando, algo no está bien en este lugar. Pero dice la palabra que en ese preciso momento Jesús les declara diciendo las siguientes palabras. Escuche bien esto. Y Él les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo. Pueblo de Dios, usted tiene que tener ánimo. Hija de Dios, usted tiene que tener ánimo. Cuando el ánimo se va del corazón de una persona, cuando el ánimo se va de la vida de alguien, ya no hay esperanza, ya no hay salida, ya no hay solución, ya no se sabe qué hacer. Y Jesús lo primero que les dice a ellos: ¿saben qué? Ustedes tienen que tener ánimo. Estaban desmotivados, se sentían desamparados, se sentían que estaban solos, pero realmente no estaban solos. Ahí estaba la mano poderosa de Dios. Dios había comenzado una obra especial en la vida de estos hombres. Estos hombres, Jesús los había alcanzado y Jesús les dijo a ellos: yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Y comenzaron a seguirle, y comenzaron a ver los milagros, y comenzaron a ver los prodigios, y comenzaron a ver las maravillas de Dios. Pero en un tan solo momento se encuentran en medio del mar, azotadas por las olas del mar y por el viento contrario. Aquella barca estaba a punto de hundirse, pero no se iba a hundir. ¿Sabe por qué no se iba a hundir? Porque Dios había comenzado una obra especial en la vida de estos hombres y Dios la iba a terminar. Si Dios ha comenzado algo en tu vida, si Dios ha comenzado algo en tu matrimonio, si Dios ha comenzado algo en tu familia, si Dios ha comenzado algo en la obra de tus manos, Dios se va a encargar de que esa obra sea terminada. Si Dios te dijo que Dios iba a hacer algo en tu vida, Dios se va a encargar que tú llegues al otro lado. Dios se va a encargar que tú llegues al otro lado. Jesús les había dicho anteriormente que subieran a la barca y que pasaran a la otra ribera, hacia el otro lado. Y dice que Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo para ayudarlos. Aquí estoy yo para sanarlos. Aquí estoy yo para obrar de una manera poderosa y de una manera especial en tu vida y en la vida de los tuyos. Ustedes no están solos. Cuando mucha gente dice: Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado, Dios ya no está conmigo, Dios me dejó solito, me dejó solita, dicen algunos por ahí, pero la realidad es que Dios, amado hermano y hermana, no te ha dejado y Dios no te ha abandonado. El Dios que hizo los cielos y la tierra, ese mismo Dios que caminó sobre las aguas, ese mismo Dios, hoy está aquí para decirte: tened ánimo, no temáis. Yo soy, aquí estoy, no temáis, no tengas temor. Hemos declarado y hemos enseñado qué es lo que provoca el temor en la vida del hombre. Lo paraliza, no lo deja avanzar. El temor hace que las personas no se arriesguen y no tomen la decisión de seguir caminando. Eso es lo que hace el temor en la vida de las personas. Hay gente que tiene temor a prosperar, tienen temor a seguir hacia adelante, tienen temor a volverlo a intentar, porque el temor lo que ha venido a hacer es a paralizarlo. Y yo quiero decirte una cosa: el temor se había apoderado de aquella barca, pero apareció Jesús, y como el apóstol Pablo le declaró diciendo a su hijo Timoteo, le declaró diciendo en una de sus epístolas, le declaró diciendo: Dios, Timoteo, no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El temor se había apoderado aún de Timoteo, pero Dios declara una palabra sobre la vida de él, le dice: Dios no te dio espíritu de temor, Dios no te dio espíritu de cobardía, Dios no te trajo ese miedo para que tú te quedes ahí paralizado, para que tú no avances. No,
yo te he dado poder. ¿Poder para qué? Poder para ser testigos, poder para avanzar, poder para conquistar, poder para poder recibir todas aquellas bendiciones que Dios ha preparado y que Dios ha destinado para usted y para mí. Pero ahora los discípulos se encuentran en medio de una gran tormenta, en medio de una circunstancia difícil. No había manera de salir de ese lugar. Pero Jesús aparece y Jesús comienza a caminar sobre las aguas y se acerca a donde se estaban ellos y le dice, ustedes no tienen que tener miedo, ustedes no tienen que atemorizarse, ustedes tienen que tener seguridad. Y dice la palabra que luego que les dijo, no temáis, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, uno de los discípulos, uno de los apóstoles, uno de los hijos de Dios, que cuando Jesús le dice, yo soy, no tengan temor. Y cuando Pedro se da cuenta que era el Señor, le dice, Señor, si realmente eres tú, le dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro sabía que todo lo que Jesús hacía, ellos lo podían hacer. Todo lo que Jesús hacía, ellos lo podían realizar. Y escuche bien esto, dice la palabra del Señor, y les dijo, ven, y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo solamente me pongo a pensar en ese momento cuando estaban todos los discípulos ahí y todos estaban ahí con los vientos contrarios, con lo que estaba sucediendo, y Pedro le dice, ¿sabes qué, Señor? Si tú eres, yo quiero caminar sobre las aguas. Manda, di la palabra y yo voy a caminar sobre las aguas. Pedro sabía que había poder en la palabra de Dios. Como declara el Salmo 107, verso 20, envió su palabra, nos sanó y nos libró de toda ruina. Hay un poder en la palabra de Dios. Es como dice Isaías, es como la lluvia que desciende a la tierra, que nunca va a regresar vacía. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios nunca regresará vacía. La palabra de Dios es como la espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo. Así es la palabra del Señor, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, amado hermano y hermana, es poderosa, y dice que por la palabra viene la fe, por el oír la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que en ese momento dice, y le dijo, desciende. Y Pedro dice, ¿qué cree que hizo? ¿Usted cree que Pedro se quedó sentado? ¿Usted cree que Pedro se agarró la cabeza y dijo, vamos a ver si lo hago o no lo hago? ¿Será Dios o no será Dios? ¿Y qué tal esto y qué tal otro? No, Pedro dice que cuando Jesús soltó la palabra, él comenzó a caminar. Yo siempre he dicho, yo solamente necesito una palabra de Dios para poder comenzar a caminar en esa palabra. Y cuando tú comienzas a caminar en esa palabra, Dios te va a respaldar y Dios no te va a dejar y Dios no te va a avergonzar y Dios va a estar contigo. Y dice la palabra que, y le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Me imagino que hasta quedó viendo a sus discípulos y les comenzó a decir, miren lo que yo estoy haciendo. Estoy caminando sobre la tempestad, estoy caminando sobre la situación difícil, estoy caminando sobre mi necesidad, Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta tu programa con el pastor Yamal Salem, invitándote a sus actividades. Para más información, llámanos 832-208-6865 o escríbanos a yamalministro@hotmail.com.